La célula es la unidad física, biológica, funcional de todos los seres vivos y ayuda en las actividades que estos necesitan para poder sobrevivir. Hay más de 200 tipos de células y la mayoría tienen características que le permiten desarrollar sus funciones. El componente más abundante de la célula, donde se encuentran suspendidos sus organelos, se le llama protoplasma. Este se subdivide en citoplasma y en nucleoplasma. El plasmalema o membrana celular funge como barrera en la célula y su entorno. La mayoría de las membranas, tanto de la célula como de sus organelos, están formadas por una capa de fosfolípidos y otros lípidos y proteínas que se encuentran entre estas capas, la interna y la externa. Es el primer filtro de la célula. Permite que entre solo lo necesario para su funcionamiento. Para que pueda entrar esto en la célula se utilizan varios mecanismos, como lo es la pinocitosis, que es la captación inespecífica de moléculas en un ambiente acuoso, la endocitosis, que es la captación específica de sustancias como lipoproteínas de baja densidad, y la fagocitosis, donde las vesículas de gran tamaño captan partículas grandes como las bacterias. La membrana nuclear interna y externa las dividen las cisternas perinucleares, que se encuentran entre ambas y que forman siluetas llamadas poros nucleares, que serían estos, y permiten la comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma. El núcleo es el que contiene la carga genética de la célula, ya sea eucariota o procariota. En el núcleo encontramos lo que son los cromosomas y el ADN y el ARN. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte formada por azúcares, como desoxirribosa, y grupos de fosfato. La capa nuclear externa se encuentra salpicada de ribosomas. Los ribosomas, junto con la capa nuclear externa, viene conectada con el retículo endoplasmático, que también está salpicado con pequeños ribosomas. Son organulos no membranosos, bipartitos, que existen en forma de partículas individuales que no confluyen hasta que se inicia la síntesis proteica. Estas estructuras están compuestas por proteínas y por ácido ribonucleico y funcionan como talleres interactivos que no solo proveen una superficie sobre la cual ocurre la síntesis proteica, que también funcionan como catalizadores que facilitan dicha síntesis. El retículo endoplasmático, que está compuesto de túbulos, sacos y membranas laminares, que ocupan el mayor espacio intracelular, tiene como función la síntesis de lípidos, el metabolismo de los carbohidratos, la desintoxicación de fármacos, venenos y alcohol, y almacena iones de calcio para su uso con las células de tejido muscular. El retículo endoplasmático se divide en dos: el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas, y el retículo endoplasmático rugoso, que sí tiene ribosomas. El retículo endoplasmático liso es el que está pegado a la capa nuclear externa. El retículo endoplasmático rugoso es el que está más hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está compuesto por vesículas de transporte que pasan del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, donde los productos que excreta el retículo endoplasmático se modifican y se almacenan y son enviados a otras partes de la célula. Está compuesto por cisternas que tienen una orientación específica, donde su cara convexa o su cara cis y su cara cóncava o cara trans, que envasa y modifica las macromoléculas en la superficie del retículo endoplasmático rugoso. Las mitocondrias están compuestas por dos membranas, una interna
y una externa, con un compartimiento entre ambas que recibe el nombre de espacio intermembrana. En estas células productoras de esteroides, que se llaman crestas, las limita un espacio lleno de líquido viscoso que se denomina como matriz mitocondrial. Se encargan de producir el adenosín trifosfato o ATP. Las mitocondrias también contribuyen a la síntesis de ciertos lípidos y proteínas y en su matriz contienen las enzimas del ciclo de ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Los lisosomas se forman mediante el uso de los endosomas tardíos. Tanto la membrana de los lisosomas como las enzimas lisosómicas se envasan en la red trans-Golgi y se envían en vesículas con cubierta de esclatrina separadas hacia los endosomas tardíos para formar endolisosomas, los cuales maduran hasta convertirse en lisosomas. Los centriolos, que es un organulo con estructura cilíndrica que está formado por 9 juegos de tripletes de microtúbulos distribuidos de forma de anillo, que forman parte del citoesqueleto de la célula. Una pareja de centriolos posicionado paralelamente entre sí, localizada en el interior de una célula, se le denomina diplosoma. En la célula encontramos algo que se llama transporte celular. Es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. El transporte es importante porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo y es la forma de adquirir nutrientes mediante procesos de incorporación de nutrientes a la célula disueltos en agua. Las vías de transporte de la membrana celular y los mecanismos básicos de las moléculas de pequeños tamaños son el transporte pasivo, que es el que permite el paso molecular a través de la membrana plasmática de mayor a menor concentración. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica de los canales iónicos e incluso por medio de proteínas integrales. Hay 4 mecanismos de transporte pasivo: la ósmosis, que es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediado por proteínas específicas y a favor de su gradiente de concentración; la difusión simple, que es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática como los gases respiratorios, alcohol y otras moléculas; y la filtración. En este proceso, el agua y los solutos pasan a través de una membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento siempre es del área de mayor presión a la de menor presión. También en la célula encontramos la bomba sodio-potasio. Esta es una enzima o un adenosín trifosfato que realiza un transporte bombeando iones de sodio hacia afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio del exterior hacia el interior de la célula. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración sodio-potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. Se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. Las células se componen de agua, proteínas, lípidos, carbohidratos y diversos iones. El agua, que es el componente molecular más abundante del cuerpo o de la célula, que constituye el 80% de la composición humana. Las proteínas, que son el 15% de la composición molecular y son macromoléculas de cadena larga que consisten en una secuencia lineal de aminoácidos unidos por péptidos. Los lípidos, que son macromoléculas compuestas únicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno, y están compuestos por 2 clases de moléculas pequeñas, la glicerina y los ácidos grasos. Los carbohidratos están
formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero su estructura es diferente a la de los lípidos. La diferencia determina que la molécula de hidrato de carbono contribuya a la bioquímica estructural de la célula. La proporción entre el número de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno en una molécula de carbohidrato es de 2 a 1, al igual que el agua. Y también se denominan como sacáridos, o sea, esto.